La invasión de Polonia iniciada por la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939 no solo fue una campaña militar más, sino el acontecimiento que desencadenó oficialmente la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia humana. Este acto de agresión, conocido en clave como Caso Blanco, fue la materialización de las ambiciones expansionistas de Adolf Hitler, plasmadas en su ideología del espacio vital, que evocaba expandir el territorio alemán hacia el este, sometiendo a los pueblos eslavos. La operación fue una demostración pionera y brutal de la doctrina de guerra relámpago, que combinaba el uso masivo y coordinado de fuerzas acorazadas, aviación y infantería móvil para lograr una victoria rápida y aplastante, colapsando las líneas enemigas y su capacidad de reagruparse. El conflicto enfrentó a las potencias del eje, principalmente la Alemania nazi al mando de Hitler, aunque con una crucial participación secundaria de la Unión Soviética a partir del 17 de septiembre contra la Segunda República Polaca, cuyo principal aliado, el Reino Unido, junto a Francia, declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Aunque su ayuda militar directa a Polonia fue insignificante y tardía, un fenómeno conocido como la Guerra Falsa. La campaña se desarrolló en todo el territorio de la Segunda República Polaca, con frentes principales en el norte, el corredor polaco y la frontera de Prusia Oriental, el oeste en Silesia y la frontera principal, y el sur en Eslovaquia, expandiéndose posteriormente al este tras la invasión soviética. La mañana del 1 de septiembre de 1939 se abrió fuego contra una guarnición polaca en la península de Westerplatte, en la ciudad libre de Danzig, un momento que se consideraba simbólicamente el primer disparo de la guerra. En simultáneo, la Luftwaffe lanzó devastadores ataques aéreos sobre ciudades, aeródromos, líneas de ferrocarriles y concentraciones de tropas, buscando paralizar la respuesta polaca desde el primer momento. Los Panzers, el grupo del ejército del norte y del sur, atravesaron las fronteras con una velocidad y potencia de fuego abrumadoras, rodeando y aniquilando a las unidades polacas que intentaban oponer resistencia. Aunque valiente y feroz, la defensa polaca estaba tecnológicamente y doctrinalmente obsoleta, confiando aún en la caballería y la infantería frente a divisiones acorazadas, lo que resultó en un episodio trágico como el mito de la carga de caballería polaca contra tanques, que si bien no ocurrió exactamente así, simboliza la desesperada disparidad de fuerzas. El punto de inflexión definitivo llegó el 17 de septiembre de ese año, cuando la Unión Soviética, actuando en base a los protocolos secretos del pacto Ribbentrop-Molotov firmado con Alemania, invadió Polonia por el este. Este movimiento, justificado falsamente por Moscú como una medida para proteger a las minorías bielorrusas y ucranianas, tras la desintegración del Estado polaco, selló irrevocablemente el destino de Polonia. Atrapado entre dos gigantescos ejércitos sin fronteras naturales hacia el oeste ni el este, y con sus aliados occidentales incapaces de ofrecer ayuda militar, el alto mando polaco se vio forzado a ordenar la evacuación de cuantas tropas fuera posible hacia Hungría y Rumania, con la esperanza de continuar la lucha desde el exilio. La defensa organizada se colapsó, aunque bolsas de resistencia aguantaron heroicamente hasta finales de septiembre y principios de octubre, siendo la batalla de Koch entre el 2 y el 5 de octubre considerada la última gran enfrentamiento regular de la campaña, que terminó oficialmente el 6 de octubre de 1939 con la rendición de las últimas unidades polacas operativas. Las consecuencias de la invasión fueron catastróficas y de largo alcance. Polonia fue sometida a una brutal ocupación conjunta germano-soviética, siendo repartida entre ambas potencias según lo acordado previamente. Alemania se apropió de territorios del oeste, mientras que el centro del país se convirtió en el gobierno general, una colonia bajo un régimen de terror y explotación despiadada. La Unión Soviética se anexionó todos los territorios al este de la línea de los ríos Narod, Vístula y San. La campaña dejó un saldo de aproximadamente 66.000 soldados muertos, 130.000 heridos y cerca de 700.000 prisioneros, la mayoría por los soviéticos. Las bajas alemanas, aunque significativas, unos 16.000 muertos y 32.000 heridos, palidecían en comparación. Pero más allá de las cifras militares, la invasión marcó el inicio del Holocausto y una política de exterminio y esclavización sin precedentes, con atrocidades como la masacre de intelectuales polacos y la destrucción sistemática de la cultura y el Estado polaco. Geopolíticamente, el conflicto transformó el
equilibrio de poder en Europa, llevando a Francia y el Reino Unido a una guerra total contra Alemania y sentando las bases para la futura e inevitable confrontación entre Alemania y la Unión Soviética. La guerra de invierno, librada entre la Unión Soviética de Stalin y la pequeña República de Finlandia entre el 30 de noviembre de 1939 y el 13 de marzo de 1940, fue un conflicto brutal que, a pesar de su corta duración, tuvo profundas implicaciones para el curso de la Segunda Guerra Mundial. Las raíces del conflicto se encuentran en la expansión imperialista de la Unión Soviética tras el pacto Ribbentrop-Molotov, cuyo protocolo secreto asignaba Finlandia a la esfera de influencia soviética. Bajo el pretexto de asegurar la defensa de Leningrado, situada a 32 kilómetros de la frontera finlandesa, Stalin exigió a Finlandia una serie de concesiones territoriales, incluida una parte crucial del istmo de Karelia, varias islas en el Golfo de Finlandia y la península de Hanko, para establecer una base naval. Las negociaciones se rompieron cuando Finlandia, deseosa de mantener su neutralidad y soberanía, se negó a ceder territorios que consideraba vitales para su integridad nacional que sistema defensivo, particularmente la línea Mannerheim. La Unión Soviética, confiada en una victoria rápida y abrumadora, inició las hostilidades sin una declaración de guerra formal el 30 de noviembre de 1939, con un masivo bombardeo de Helsinki y la invasión de sus tropas por múltiples frentes. La ofensiva soviética se desarrolló a lo largo de toda la frontera común, con los esfuerzos principales concentrados en el istmo de Karelia, frente a la línea Mannerheim, y ataques secundarios en la región de Ladoga-Karelia, en el centro de Finlandia, hacia la ciudad de Oulu y en el extremo norte del Ártico. El Ejército Rojo, comandado inicialmente por Kirill Merestok, desplegó una abrumadora superioridad numérica y material, con más de 450.000 soldados, unos 2.000 tanques y 1.000 aviones. Frente a ellos, las fuerzas finlandesas, bajo el liderazgo supremo del mariscal Carl Gustaf Emil Mannerheim, sumaban apenas 180.000 hombres al inicio, con equipo anticuado, artillería escasa y virtualmente sin tanques o aviación de combate moderna. Contra todo pronóstico, la fase inicial de la guerra se convirtió en una catástrofe para la Unión Soviética. Los finlandeses, perfectamente adaptados al entorno, equipados con esquíes, vestidos con camuflaje blanco y luchando con una moral inquebrantable por la defensa de su patria, causaron una serie de humillantes derrotas a los invasores soviéticos. La estrategia de Finlandia se basó en la guerra de guerrillas, tácticas de emboscada, pequeños grupos móviles de soldados finlandeses conocidos como sisus, que representan su coraje y tenacidad obstinada, aislaron y aniquilaron a las columnas enemigas con los densos bosques y caminos nevados como sus aliados. Tácticas innovadoras como el uso de cócteles Molotov contra los tanques, llamados así irónicamente por los finlandeses en referencia al ministro de Exteriores soviético, y el corte Moti, rodear, dividir y destruir lentamente a las unidades aisladas, resultaron devastadoramente efectivas. Batallas legendarias como las de Tol Harvevik, Somu Salmi y Red Road demostraron al mundo la vulnerabilidad de un ejército soviético mal dirigido y aún paralizado por las grandes purgas de Stalin que habían diezmado su cuerpo de oficiales. Sin embargo, la abrumadora superioridad de recursos de la Unión Soviética eventualmente comenzó a pesar. Tras los desastres iniciales, Stalin reorganizó su mando, poniendo al general Timoshenko al frente del esfuerzo bélico. En febrero de 1940, los soviéticos lanzaron una ofensiva masiva en el istmo de Karelia, precedida por un bombardeo de artillería sin precedentes que arrasó las fortificaciones de la línea Mannerheim. La nueva estrategia soviética, basada en un poder de fuego concentrado y ataques frontales masivos, aunque costosos, comenzó a agotar y quebrar la resistencia finlandesa. Finlandia, aislada internacionalmente y recibiendo solo ayuda simbólica y voluntarios de Suecia y otros países, pero no la intervención militar directa que esperaba de Francia y el Reino Unido, vio cómo sus recursos humanos y materiales se acercaban al colapso total tras 3 meses de lucha heroica pero insostenibles. Ante la inminente ruptura total de su frente y la posibilidad de la invasión soviética completa, Finlandia se vio obligada a aceptar los términos de un tratado de paz. El Tratado de Moscú, firmado el 12 de marzo de 1940 y entrado en vigor al día siguiente, impuso durísimas condiciones a Finlandia. El país cedió aproximadamente el 11% de su territorio, incluyendo toda la Karelia finesa, con su segunda ciudad, Viipuri,
posteriormente conocida como Vigord, la ribera norte del lago Ladoga y varias islas en el Golfo de Finlandia. Además, se vio forzada a arrendar la península de Hanko como base militar soviética por 30 años. Las pérdidas humanas fueron terriblemente dispares. Finlandia sufrió 25.000 muertos y 55.000 heridos, mientras que se estima que la Unión Soviética perdió al menos 130.000 soldados y más de 200.000 heridos, además de miles de congelados y la destrucción de cientos de tanques y aviones. Aunque una derrota territorial para Finlandia, la guerra fue una victoria moral y estratégica relativa, ya que preservó su independencia y soberanía, a diferencia de los estados bálticos que fueron anexionados directamente. Para la Unión Soviética fue una victoria pírrica que expuso la debilidad de su ejército, convenciendo a Hitler de que la Unión Soviética era un gigante con pies de barro y influyendo fatalmente en su decisión de lanzar la Operación Barbarroja en 1941.